Y grabar. Muy bien, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de amigos de la LSA. Hoy uno de los miembros muy cercanos de amigos de la LSA, Carlos Max Tellería, él va a estar enseñándonos a cómo hacer las canciones en lengua de señas. Este tema en el cual no todo el mundo está de acuerdo, porque hay algunas personas que dicen, no, las canciones no se señan. Otras personas que dicen, sí, yo quiero señar canciones. Para mí las canciones significan algo y para las personas sordas, como para una persona oyente, también pueden significar algo. Sí, claro, por supuesto. Entonces, lo que hay que tener es mucho cuidado y saber qué estamos señando. ¿Por qué? Porque las canciones están llenas de poesía, las canciones están llenas de metáforas, y las metáforas no quieren decir exactamente lo que dicen, sino una cosa diferente. Y entonces, para poder cantar en lengua de señas, tenemos que hacerlo bien, porque hacerlo bien significa respetar a la comunidad sorda. Y por eso nuestro capacitador, y él también es parte del staff de amigos de la LSA, Carlos Max, está para eso. Qué guapo que estás, Carlos, estás peinado, arreglado. Con permiso de Jenny, ¿no? Que no se me enoje. Tienes permiso. Bueno, yo no doy más la lata, los dejo con Carlos. ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven bien? Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy acá y haberse conectado en Amigos de la LSA. Estamos muy agradecidos. A mí me dijeron para dar este taller y enseñarles a ustedes, y yo le dije que sí. Canciones, canciones. Hablamos de canciones. Un momentito, primero me voy a presentar quién soy yo. Mi nombre es Carlos. Esta es mi seña personal y vivo nací en Venezuela. Hace 4 años aproximadamente me mudé a Argentina y bueno, aprendí lengua de señas argentina. Tuve ese aprendizaje porque en lengua de señas venezolana, que era la lengua que yo hablaba, era mi lengua natural con la que crecí, y era el SB. Con esa lengua, bueno, aprendí muchísimas cosas, la cultura, los idiomas, y bueno, me dio identidad sorda y costumbres sordas, ¿sí? Es una lengua natural. Al mudarme acá en Argentina, no era mi lengua natural primaria, ya que ya yo tenía la lengua de señas venezolana y tuve que adquirir una nueva lengua de señas. La gramática se mantiene, pero el código, ¿verdad? Que es el código lingüístico que usamos aquí en Argentina, es diferente. Es un código para mí prestado y es la lengua de señas, la LSA, que los otros me enseñaron. Y aprendí como un nuevo idioma. El S. En Venezuela hablaba la lengua de señas que desde pequeño tuve, y por eso era una lengua más natural. Bien, era una explicación corta que les quería dar para que me conocieran un poco. Yo me mudé acá donde vivo, en Mendoza. Bien, comencemos. Muchas gracias a todos, ya saben. Eres Carlos, ¿quién es Carlos? Y muchas gracias. Bueno, aparte de este tema, hoy vamos a hablar de la música. La música. Los sordos podemos. Lengua de señas es la voz para interpretar canciones. Se hace por palabras que se escuchan melodiosamente en la audición y la gente siente emociones, alegría,
gozo, entiende todo esto. Pero son palabras y hay un disfrute, es importante. Pero en lengua de señas, ¿cómo es? Si la lengua de señas no tiene sonido, no tiene voz, ¿cómo lo hacemos? La lengua de señas tiene muchos componentes iguales que las lenguas habladas, pero para eso tenemos que usar las configuraciones manuales, los rasgos manuales, los 3D, todos los componentes que tenemos en la lengua de señas también. Otra cosa importante es que si a algunos no les gusta que se hable, que se cante las canciones o que se interprete, y otros sí. Hay oyentes y sordos que opinan, tienen sus opiniones iguales, y hay sordos que dicen que sí se debe cantar en lengua de señas. Pero se puede cantar en lengua de señas, dicen, no, pero ¿para qué si son sordos? Y hay un dilema y discusiones al respecto. Pero un momento, en el mundo se ha estudiado y se encontró, por ejemplo, en España existe una universidad que se llama Interpretación de Canciones, es la carrera, y hay muchas personas estudiando esa carrera de interpretar canciones con todo lo que tiene que ver el movimiento, el ritmo, el sentido de la canción, las vibraciones, todos estos elementos que tienen las canciones. Y esto ha surgido ahora como una nueva modalidad. Y algunos están a favor y otros han estado en contra. Muchas personas han estudiado y están estudiando la interpretación de canciones. Por ejemplo, la interpretación de canciones se puede hacer de un idioma, por ejemplo, tenemos el español y tenemos la lengua de señas. Lo que tenemos que entender claramente es que el español habla con palabras y la lengua de señas habla con señas. Para los oyentes, estas palabras tienen un sentido que les da a ellos el entender lo que se está diciendo. Cuando lo llevamos a la lengua de señas, estas señas también tendrían que tener un sentido para que las personas sordas puedan entender lo que se está diciendo claramente. Pero recordemos que lingüísticamente son dos idiomas muy diferentes. Eso es lo que vamos a contarles hoy. Vamos a entender con más claridad cómo interpretar canciones. La lengua de señas nos permite a nosotros hacer muchas cosas, pero no mediante el español signado o la lengua de señas natural. ¿Cuál tenemos que usar a la hora de interpretar canciones? ¿Qué adaptaciones tenemos que hacer a la hora de interpretar canciones? Existen los clasificadores en lengua de señas. Estos nos permiten a nosotros, los clasificadores, hacer adaptaciones, colocar lengua de señas y colocar clasificadores. A veces colocamos más clasificadores que lengua de señas porque es poesía y las asociamos. Y esto nos va a dar a nosotros una mayor comprensión. Pero tenemos que ser equilibrados a la hora de usarlo. No podemos apartar la lengua de señas como el idioma principal de las personas sordas. ¿Y cómo lo hacemos? Surgen muchas preguntas, dudas con respecto a esto. Yo voy a presentar algunas láminas y después, por ejemplo, vamos a hacer una forma de ejercicios con canciones con todos ustedes. Yo también hice una canción, la voy a estrenar con ustedes y vamos a ver qué tal les parece. Ahora voy a empezar con las imágenes. Interpretemos la música en lengua de señas. Por ejemplo, se usa esta seña para interpretar o esta para interpretar. Y se usa esta para traducir o esta para traducir. Por ejemplo, una persona que está estudiando quiere hacer una traducción, hace una investigación para llegar a la lengua de señas que va a utilizar. Si lo hace en otro idioma como el inglés, tiene que hacer otra adaptación. Dependiendo del idioma que use, buscar la gramática o las adaptaciones correspondientes a esa lengua para poder llegar a un trabajo de traducción. Hay interpretaciones simultáneas, interpretaciones donde te están diciendo algo y puede ser incluso una música que surge en el momento y yo tengo que hacer la interpretación en el momento.
la persona hace una traducción o una interpretación al llevarlo a canción. Una traducción se hace de un idioma a otro respetando las reglas gramaticales, pero las emociones, el sentimiento se pone a la hora de interpretar. Tenemos que poner las emociones de enojado, tranquilo, todo ese tipo de emociones y sentimientos que son en las canciones. Por eso se habla de interpretación de canciones y no de traducción de canciones. Por ejemplo, y se usan los clasificadores y muchos componentes. Pero aún cuando es interpretación de canciones, hay investigación. Tenemos que investigar las canciones que vamos a cantar para no hacerlo en español, sino tenemos que ver las canciones en español para comparar un idioma a otro, hacemos la traducción y después vamos a la interpretación. Bien. Ahora comencemos con las láminas. Bien. Como pueden ver, aquí está cantar e interpretar. Son muy diferentes. Fíjense acá. Está la voz, los sonidos, todo lo que conlleva para interpretar en voz. Cantar una canción y expresar sentimientos. Es una forma corta de expresar sentimientos, claro. Cuando hablamos de interpretar, hablamos de sentimientos que transmiten más. Esto nos permite a nosotros llevar las canciones a otro nivel en lengua de señas. Usar nuestras manos como esa voz. Es como tocar a las personas, ¿verdad? No estamos tocando a nadie, pero al hacer esto podemos tocar sentimientos. ¿Por qué? Porque visualmente transmitimos con nuestras manos y puede ser muy hermoso lo que podemos transmitir si lo hacemos bien. Y las personas van a entender todo lo que queremos transmitir, emociones de enojado, de alegría, de algo muy, muy lindo, muy suave, muy dulce. En español o en voz también se hace. La gente toca con las canciones a otros sentimentalmente. Y en lengua de señas visualmente tenemos que hacer lo mismo. Es muy difícil, pero es algo que tenemos que lograr. Por ejemplo, esto es algo que ustedes pueden hacer porque los oyentes y los sordos tenemos la misma complejidad del idioma y el idioma también puede lograr lo mismo en diferentes situaciones, porque es un idioma. Como pueden ver aquí, interpretar. ¿Interpretar qué? El interpretar significa que es una persona que se escoge, que va a interpretar, que es un intermediario con otro. ¿Por qué es un intermediario? Les explico. Los oyentes hablan en voz, ¿verdad? Y él habla en voz. Y acá está otra persona que escucha lo que se está diciendo, que es el intérprete, y lo lleva a las personas sordas que son visuales. No lo lleva en palabras, sino que lo cambia a señas para que las personas sordas puedan entenderle. Es lo que hablábamos del contacto. Para hacer la interacción comunicativa necesitamos el intérprete. En las canciones, tenemos a la persona que hace la interpretación de un idioma y lo lleva a otro. Ajá. Por ejemplo, los idiomas, como saben, tienen su propia cultura, su propio lugar geográfico, sus propias diferencias.
también instrumentos musicales o voces diferentes de acuerdo al país donde se vive. Por ejemplo, en Venezuela, en Argentina, tienen culturas diferentes. Cada país tiene su propia cultura. Por ejemplo, si llegamos a Estados Unidos y vamos a hacer una traducción de una canción, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, en Venezuela hablan español y hay que hacer una traducción. ¿Cómo se hace? La lengua de señas tiene variaciones culturales y lingüísticas que se deben tomar en cuenta también. No es solamente el idioma al que se lleva, sino eso. Por ejemplo, en China. En China se escribe diferente y tiene su propia cultura. Acuérdense del código, ¿verdad? El código de una lengua. En China tiene un código lingüístico. Yo hice la canción en español. Y ellos tienen que hacer una traducción primeramente para llevar a la interpretación de un tema en una canción. Aun cuando son dos idiomas diferentes, que tienen un código diferente, tienen todo diferente, existen personas que trabajan haciendo traducciones para llevar una interpretación de una canción. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo voy a hacer una canción en español y la voy a llevar a lengua de señas, también tengo que hacer ese proceso para transformar esa canción en ese idioma, para que sea entendible. Si es en chino o en otro idioma y lo voy a llevar a otro idioma, también tengo que hacerlo. Igual en la lengua de señas, en la LSA, o la LSB, o cualquier lengua de señas, yo tengo que hacer ese trabajo de hacer lo que es el cambio de los códigos que tiene que ver con la cultura geográfica, la historia, tiene que ver con todo lo que desenvuelve la persona. Por ejemplo, en África, la música también tiene una historia. Entonces, por ejemplo, las vacas, cómo las degollan, cómo buscan la carne, cómo sacan la carne, cómo la enrollan. Y con eso hacen lo que son los tambores allá en África. Entonces, todo ese tipo de música también tiene descendencia de cultura. Por ejemplo, en otro país, en Japón, usan cuatro diferentes, ¿verdad? Los de cuerda, y las tocan diferentes. O sea, todos esos sentimientos y emociones de las músicas culturalmente se transmiten en las canciones. En lengua de señas, cuando hacemos esa interpretación de canciones, esos instrumentos musicales también tenemos que llevarlos al cuerpo. Por ejemplo, yo no escucho, pero ustedes, yo les estoy explicando algo que ustedes van a entender mejor que yo porque ustedes son oyentes. Claro. Pero los sordos buscan al intérprete y van haciendo las adaptaciones correspondientes. Los sordos son muy visuales, ven las caras, ven los rostros y copian de este contenido porque les da información. Los sordos también pueden hacer canciones y los oyentes también. Los oyentes les gusta como que más hacer estas adaptaciones de las canciones. Los oyentes hacen como estos procesos, pero es diferente. Los oyentes buscan en palabras, los sordos buscamos en señas. Y por eso nosotros tendemos a enseñar a los oyentes para que lo hagan bien. Igual que los oyentes nos enseñan a nosotros a hablar en voz. Es una similitud. Les cuento. Hablamos de la música. Por ejemplo, en Disney. Conocen, ¿verdad? Es famoso Disney por hacer películas en Estados Unidos, porque ellos hacen un trabajo
de dibujos animados y películas muy famosas, creativas. Y hay intérpretes de las canciones, ¿verdad? Cada canción de Disney siempre tiene intérpretes de las canciones en voz. Y son grabadas en inglés. Pero la música también es grabada en inglés. Y después, en el mundo, se distribuye esto en todo el mundo. Ellos tienden a distribuir todas sus películas mundialmente. Por ejemplo, se la dan a China, la película, y está en inglés. Y ahí existen la persona que hace el trabajo práctico de traducción, que hace toda la práctica para hacer la traducción de un idioma a otro. Por ejemplo, en chino, lo lleva a español o lo tiene que llevar a otro idioma, al idioma que sea del país, de África, de Arabia. Depende del país, tienen que hacerlo, pero es uno solo que se graba y después van a hacer todas las traducciones. Pero ¿es igual hacer una traducción de un idioma a otro? No. Hay palabras que no aparecen de un idioma a otro, no van a haber palabras. Y entonces, ¿qué hago? ¿Dónde busco? ¿Cómo hago para hacer la transformación? Tengo que buscar algunos sinónimos o alguna parecida que me sirva a mí para hacer el mismo significado. Busco en el diccionario de sinónimos y busco algo que se me parezca, un equivalente. En lengua de señas, ¿cómo lo tienen que hacer? En lengua de señas también tenemos que hacer ese cambio y esa transformación hasta que ya llevemos todo lo que queremos hacer con las palabras. Si no hay algo en específico que no tiene lengua de señas, tenemos que investigar. Tenemos que investigar hasta llegar y lograr. Acuérdense que no es español señalado, pero tenemos que tener la idea clara en lengua de señas. ¿Para qué? Para que podamos hacerlo como lo hacen los otros idiomas, Canadá, Portugal. Todos los países hacen esas traducciones de canciones. Podemos decir, no se puede, sí se puede. En lengua de señas también se puede hacer esas adaptaciones. Continuamos. Si hay alguna duda, acá me dicen, por favor. Bien, ok. Esto que ven acá es lo mismo que ya les venía explicando, ¿verdad? Cuando se hacen las traducciones, bueno, yo lo hice largo, pero era más o menos lo mismo. Para las traducciones de idiomas se toma de acuerdo lo que es, por ejemplo, donde uno vive. Yo vivo en Venezuela y tomo de acuerdo al español como idioma. Leo y pienso en todo lo que está y hago mi trabajo de traducción en lengua de señas. También tengo que hacer ese trabajo de traducción. Donde yo vivo en Venezuela y yo hablo español de Venezuela, porque vivo acá, por ejemplo. Pero las personas que viven en otro país pueden hacer una traducción totalmente diferente a la que yo estoy haciendo. Porque es una traducción. En la canción también. Cada persona va a tener su propia visión de una interpretación de cómo ve la canción, cómo ve y hace su trabajo completo de traducción. En el idioma español, otra persona lo ve y hace otro trabajo de traducción. Cuando los comparamos, decimos que son iguales, el tema es igual, y a lo mejor lo mismo que dice el compositor, pero cambia el trabajo de traducción. Porque yo tomo en cuenta culturalmente la casa, el lugar de allí. Entonces, el otro puso
hogar y yo puse casa en la traducción, pero busco palabras similitudes. Acá viene. Empezamos con el primer elemento, timbre. ¿Qué es un timbre? Son las voces, los sonidos que están envueltos. Fíjense, hay estos sonidos que son las voces. Fíjense, ahí está unos implementos de otro sonido. Una voz fuerte, una voz suave. Hacer lengua de señas rápido, suave. Fíjense que tenemos diferentes timbres. Por ejemplo, en las músicas tenemos tambor, guitarra, tenemos maracas, tenemos instrumentos de cuerda. Todos esos instrumentos al mismo tiempo entran al oído. Y los oyentes, bueno, pueden decir, están acostumbrados a oír todos esos sonidos al mismo tiempo. Hay un instrumento de cuerda, hay un tambor, todos los instrumentos se van juntando y todos juntos, todos envueltos, todos juntos, entran al oído, ¿sí? Y cuando entran al oído, ustedes entienden con claridad, les gusta, sienten el sonido. Los sordos, esa parte no la sentimos, pero en la lengua de señas, ¿cómo hacemos todos esos implementos al mismo tiempo? Los idiomas hablados de voz son diferentes en este aspecto a la lengua de señas. Porque la lengua de señas, todos estos componentes los tenemos que incorporar con el cuerpo. Ajá. Por ejemplo, tenemos los idiomas, o tenemos todos los instrumentos musicales más la voz, que está incorporada a ellos. Se van colocando los instrumentos, todos esos instrumentos, y la voz se incorpora para que en los hablados solo se cambia la voz. En lengua de señas tenemos el cuerpo, tenemos todos estos implementos que nos da visualmente para incorporar. Tenemos los ritmos. Tenemos diferentes ritmos. Por ejemplo, aquí tenemos el tango, tenemos el rock, tenemos el rap. Tenemos diferentes ritmos musicales. En lengua de señas tenemos que hacer los movimientos, bailar, si es posible, para llevar el ritmo con el cuerpo. Armonía. Seguro ustedes saben que todo esto llega al oído. Error de intérprete. Melodía. Ajá, melodía. La melodía es música que trae recuerdos. Por ejemplo, uno va por una casa y escucha cumpleaños feliz. Escucha esa palabra y uno dice, ay, alguien está cumpliendo años y ya conoce la canción del cumpleaños, ¿sí? Es una canción típica que todos conocen. ¿Se acuerdan del Titanic? El Titanic cuando se hunde. ¿Se acuerdan que habían unos hombres cantando una canción muy sentida, la del Titanic? Y ellos siguieron cantando mientras se hundía el barco. Todos vieron Titanic. Y conocen esos personajes que les estoy diciendo. Es una canción de recuerdo. Uno escucha esa canción y se acuerda. En otra película también se ponen y ponen la misma melodía y uno dice es la misma. Entonces como que algo que trae recuerdos, pero recuerdos incluso que a veces hasta son cómicos o recuerdos tristes. Es una melodía.
Yo soy sordo recuerdo, y yo tengo, recuerdo la melodía de Súbete a mi moto. Sí, sí, de verdad me acuerdo y nunca se me va a olvidar la canción de Tarzán. Esa canción para mí fue increíble. Mi mamá me la interpretó. ya, ya, ya. Yo tenía más o menos Era abacate. 15 o 14 años cuando me la interpretó mi mamá, esa canción. Mi mamá me interpretó toda la canción y yo me acuerdo porque mi mamá decía que éramos diferentes porque yo era sordo y ella era oyente. Entonces, esa canción fue impactante para mí y ahora me acuerdo de ella, que ella ya murió y me acuerdo de esa canción. Por lo menos la vi hoy y me acordé y me trajo muchísimos recuerdos, porque me trae recuerdos de mi mamá. Ya, pero Entonces, eso no se me va a olvidar nunca, esa canción. Bien, ahora pasamos. Fíjense esta que está acá, armonía. Armonía tiene que ver con, ababa. por ejemplo, esto es una gota de agua. Puede ser una flor. Puedo ir uniendo las señas, tirar Ababa. pétalos. O sea, puedo ir uniendo las señas para crear un verso. Las voy uniendo. Se unen. No, no, no bajo las manos. Esto en la lengua de señas tenemos que hacer esa armonía, no bajar las manos cuando estamos interpretando canción. Tomar en cuenta estos 4 elementos. Ah, ya, ya. Ajá. Ok, se me olvidaba algo. Esto que está arriba, fíjense, dice elementos y habla de los RNM, rasgos no manuales. Pero, ¿Qué son los rasgos no manuales? ahí. Por ejemplo, les voy a mostrar brevemente qué son los rasgos no manuales. Sí. Sí. Bebé, bebé. Otra vez, otra vez. Es algo cómico, pero para que vean cuáles son los rasgos no manuales. Miren este ejemplo. Perdón, perdón. Les voy a mostrar otro.
momento, ajá, ¿no me ven? Ya va. Creo que ese trabajo de Carlos amerita un aplauso, lo que acaba de mostrar, ¿eh? Aquí estoy. Gracias. sí. Y creo que se me cambió la cámara, pero bueno. Se me movió el fondo. Sí. Ya va un momento que estoy arreglando aquí el fondo del video. Ahí está. Bien. Eso que vieron ustedes allí, por ejemplo, algunos de ustedes pueden ver, los rasgos no manuales se colocan en la música porque transmiten sentimiento y las músicas transmiten sentimiento. Entonces nosotros tenemos que tomar eso para que nuestro rostro exprese si estamos contentos, si estamos tristes, si estamos enojados. Por ejemplo, el no, lo uso yo siempre como ejemplo, no, no. Con la cara yo puedo decir, ¿cómo? No. O puedo decir, no. O puedo decir, no, 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 no. O no. Pero es la misma seña, pero cambio el rostro y la intensidad. ¿Vieron? Eso es lo que nos da los rasgos no manuales. En las músicas tienen sentimientos y emociones y es importante transmitirlos también. Ajá, ya va, falta. Se me movió la lámina. Ya va, ahí. Ajá. Configuraciones manuales. Sí. La configuración manual C, por ejemplo, es una configuración que yo puedo hacer muchas cosas. Puedo decir palabra, puedo decir la B, puedo decir con la O puedo decir que sale el sol, puedo decir con la C que sale la luna. Fíjense esto, si hago esto, estoy diciendo noche y día. Con la A hago identidad, hago golpe. Cada letra o cada configuración manual los tiene todo. Sí, sí. Y la lengua de señas tiene muchísimos. Entonces, yo los tengo todos enumerados y después se los paso para que los tengan ustedes también. Las configuraciones manuales nos ayudan mucho en la música. ¿Cómo? Sí, son muy importantes en la música. ¿Por qué? Porque tenemos que irlos haciendo y envolviendo nuestro cuerpo a ellos. Por ejemplo, este clasificador de 5, para yo hacer el movimiento del agua. Este, de beso. Hago también gotas de agua, puedo hacer una flor, puedo hacer diferentes cosas con las configuraciones manuales. Tengo que organizarlos y unirlos. Bien. Hablamos de los clasificadores. ¿Qué son los clasificadores? Ya yo estuve enseñando los clasificadores anteriormente y bueno, estuve dando unos cursos a personas de otros países, incluso algunos están acá hoy, y bueno, expliqué profundamente qué son los clasificadores. Entonces, ahorita no tenemos tiempo para explicar largamente qué son los clasificadores, pero más o menos les voy a decir que los clasificadores nos ayudan a nosotros en la lengua de señas. Existen diferentes clasificadores y tenemos diferentes lenguas de señas a nivel mundial. En todos los países tenemos lengua de señas. Tenemos lengua de señas. Ajá, lengua de señas LB, LB, OLC, LC, ¿verdad? Depende del país, tenemos lenguas de señas.
Pero los clasificadores, ¿verdad? Son mundiales. Los clasificadores, dentro de ellos, no hay lengua de señas. Son un componente de la lengua de señas, pero son diferentes. Les voy a explicar. Por ejemplo, el agua. Podemos hacer esto, dos nubes chocan y la gota de agua, ¿verdad? La podemos hacer con un clasificador. Podemos hacer, esta es la seña de decir que está lloviendo con gotas de agua, pero yo puedo hacer un clasificador para referirme a algo en específico, cuando cae la gota en el suelo y se abre esta gota. Hago el movimiento, ¿ves? Hago el movimiento. Los clasificadores te permiten usar cámara lenta, cámara rápida, o lo puedes hacer de diferentes formas. Puedo hacer el agua, incluso con las manos, y esto. Eso no es lengua de señas, realmente. Los clasificadores son elementos que nos contribuyen dentro de la lengua de señas. En las canciones son muy importantes los clasificadores. Son importantes porque, por ejemplo, si no lo hacemos, si hacemos puras señas, por ejemplo, por ejemplo, la de Tarzán, del sentido. No les voy a cantar, así que está interpretando la canción de Tarzán. Lengua de señas, no. Clasificadores se usan y se unen a la seña. ¿Por qué? Porque yo agarro a un bebé, como decir que te quiero a ti, y lo agarro, lo abrazo, y uno mi corazón con el tuyo, en mi corazón vivirás. Todo eso yo lo hago, que no se preocupe que los otros piensen, que todos lo entenderán cuando vean que creció. O sea, todo eso yo uso lengua de señas y lo uno para poder llegar a la canción. Después yo les voy a mostrar unos ejemplos para que ustedes vean cómo. Hablamos de 3D. 3D. 3D lo hablan los sordos en lengua de señas, están más o menos parecidos a los clasificadores, pero es una fotografía que sale la fotografía, que se mueve, que tiene dimensión, que tiene estructuras, ¿verdad? Que es como que una foto que se puede girar de un lado, de otro, y la podemos ver de diferentes ángulos. Eso es 3D. Igual les digo, por ejemplo, esto es 3D también. En la música usamos muchísimo esto. Escuchamos la música y buscamos los elementos. Porque siempre va a haber elementos que podamos usar en cada uno de estos en la música. Cuando escuchamos la música, por ejemplo, las personas aplauden. Mientras está toda la canción. Hay mucha gente que si le gusta sigue aplaudiendo durante toda la música. Para los sordos, ¿cómo sería? Tendríamos que aplaudir y seguir, continuar mientras va la música, ¿verdad? Eso 3D. Algunas cosas tenemos que ir buscando y ir entendiendo qué significa. Podemos usar clasificadores, podemos usar 3D o podemos usar lo que la canción nos permita usar en este momento. O diferentes componentes. Pero tenemos que hacer las estructuras mentales para hacerlo. Visual vernacular, es BB, lo llaman los sordos, visual vernacular. Es usar todos los elementos en uno. Visual vernacular lleva la lengua de señas. Por ejemplo, abro la ventana, me pongo en la ventana y miro a lo lejos una mariposa en un árbol. Y se va la mariposa. O veo un gusano subir a un árbol. Hago el movimiento con mis manos para crear el gusano, la forma del movimiento del gusano, copiando la realidad.
Todos esos elementos tenemos que aplicarlos en la música. No es solamente usar señas, es usar todos los elementos, no es ser signados a la hora de hablar, es usar todo lo que debemos usar para lograr que se entienda, usar todos los elementos del rostro, todos los que vimos, es los elementos que debemos usar. Muy bien. Ajá, viene este. Bien. Cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de pensar y cada uno lo hace diferente. Por ejemplo, una persona que toca un violín o un instrumento de cuerda toma de esta manera, ¿verdad? Para tocar. Pero otro lo toma así. Y otro lo toma así. ¿Todos lo hacen igual? No. Cada uno tiene su propia técnica. Puedo agarrar un bajo o algo grande, o cada uno de alguna manera. En lengua de señas, ¿cómo podemos decir las técnicas? Por ejemplo, este tipo de formas, en lengua de señas, ¿cómo lo haremos? Pregunto, ¿saben cómo lo haremos? Les cuento entonces. A mí me gusta, por ejemplo, hacer agua así. Yo hago cuando me refiero al mar o agua, hago este movimiento. Otro intérprete, otra persona la hace así. Otro lo hace así. ¿Es igual? No, son diferentes. Cada uno es diferente. Y no está mal, porque cada uno tiene su propia técnica. Y es importante que tengamos técnicas personales. Por ejemplo, si yo veo una persona que usó una técnica muy buena y a mí me gusta, yo puedo copiarla. No, tengo que tener solo técnicas mías. No, puedo copiar y crear con lo que he copiado las propias técnicas. Bien. Los matices. Por ejemplo, música rápida como el rock and roll. Es música pesada, fuerte. A algunos les gusta su estilo, otros no, pero es de cada quien. En lengua de señas, ¿cómo tengo que hacerlo yo? Si una persona quiere hacerlo, yo no sé, aviso, pero si una persona que le gusta ese tipo de música, o una más rápida, una más suave, tiene una más lenta, una más dulce, tiene que ver con los matices, tiene que ver con la poesía. Acá en Argentina, ¿cómo se hace poesía? ¿Algunos saben? Yo uso esta. Los acordes. La última que está allí en la lámina. Los acordes es uniones musicales, como melodías. ¿Saben? Las cuerdas sonoras, los dibujitos que hacen para llevar las notas. En lengua de señas, los acordes es unir una seña con la otra. No bajamos las manos. Esos son los acordes. Vamos uniendo todo hasta terminar la canción. Se une una seña con la otra para que se vea armoniosa, acorde a lo que estamos hablando. Acuérdense, si hay instrumentos, tienen que estar acordes. Ahí en los instrumentos hablamos, el instrumento son el cuerpo,
el rostro, las manos, lo que está diciendo la persona, incluso nos podemos mover los pies. Fíjense, la prosa, ¿verdad? Que es donde se escribe respetando siempre el autor, la escritura de la canción, donde hizo todo esto, la parte de escritura que hizo el autor literaria. El autor siempre es el que compone la canción y se la da a un intérprete que es el que hace el papel de la interpretación de la canción, pero siempre respetando lo que el compositor quiso decir en esa prosa. Tenemos también los versos, que ya todos saben, perdón. Tenemos los versos y los coros, que son los que repiten una y otra vez. Son importantes porque es el que transmite la idea central de las canciones. Y los coros siempre se repiten en las canciones. ¿Cómo llevamos todo eso a la lengua de señas? Tenemos que respetar la gramática de la lengua de señas y la lingüística de la lengua de señas, usando también los componentes de clasificadores visual vernacular y 3D para hacer estas adaptaciones en la lengua de señas. Y recordemos que los cantantes usan sus palabras y tienen un sentido poético para las personas oyentes. En lengua de señas también se tiene que copiar eso, no hacer español signado. Si hacen español signado no se entiende. No se entiende, incluso como que falta información. Por eso tenemos que usar los otros elementos también para añadir información a las canciones con poesía, visual vernacular, clasificadores 3D, y hacerlo visualmente entendible, el cuerpo, el rostro, la cara, las manos, todo para que las personas sordas entiendan. Entonces todo esto da información, todo completamente. Podemos hacer una flor, un árbol, podemos llevarlo al cuerpo y hacerlo en poesía. Por ejemplo, si estamos escuchando el ritmo de la música y el cantante está cantando la canción y hay tambores, hay diferentes instrumentos musicales, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que hacer yo para interpretarlo todo lo que está diciendo? La música, el instrumento, puedo hacer el instrumento musical, pero el instrumento musical no me deja mucho. Tengo que hacer como las ondas sonoras. Para el sordo son colores, nosotros los llamamos colores. Esos colores para ustedes son en la audición, si apartamos la parte de voz y solamente vemos la melodía, son como colores. Colores que se transmiten. En lengua de señas tenemos que transmitir todos esos componentes, porque si hacemos, no, que está tocando una guitarra, que está tocando un tambor, no, tenemos que cambiarlo, hacer los movimientos, movernos, hacerlos diferentes, incluso, por ejemplo, si hay música suave, muy suave, podemos hacer estos movimientos si no hay voz. Son movimientos de sensaciones, de transmisión. Entonces hacemos a veces los instrumentos y llevarlo al cuerpo, a cómo lo sentiría una persona sorda, cómo sientes ese movimiento, cómo sientes ese instrumento en tu cuerpo. Visualmente es increíble, incluso se pueden copiar los sordos viendo el movimiento. No es que no se deba copiar los instrumentos musicales, puedo hacer un instrumento musical para que el sordo sepa qué instrumento está sonando, pero después me voy a lo que es las vibraciones. Para las personas sordas son visualmente más importantes. No hemos terminado, chicos, aplaudimos porque se acabaron las láminas.
Cara, Ahora quiero mostrarles el trabajo que hice para ustedes. habla. No sé si Cara, quieren verlo, porque están ahí calladitos como que no quieren verlo, la canción. Ah, si quieren, si quieren. Ah, ya los vi la cara. Es la canción de Sueño. Bien. Cara, Mm. eh, bien. ¿Están listos? Ya va. No apagué el audio. Ya.
Bien. Bueno, les cuento, eso estuve haciéndolo, buscando la traducción de vida, por ejemplo. Vida, vieron que dice vida la canción. Entonces esta es la seña de vida, sabemos que esta es la seña de vida, pero tenemos que hacer un cambio. La respiración, los pulmones, ¿vieron? Esto es un ejemplo de hacer una adaptación para llevarlo a poesía. Por ejemplo, otros, yo vi otras traducciones y decían vida. Si es vida, se supone que te da sentimientos, te impulsa. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que hablaba el autor, de que le llegaba al pecho y era como una emoción. Entonces todas esas palabras tenemos nosotros que verlas, no hacer español signado. Por favor, no hagan español signado. Pueden usar clasificadores, pueden usar otros componentes, adaptarlos, hacerlos y llevarlos a las canciones. Por ejemplo, agua. Por ejemplo, agua, el camino, vieron que había un camino, ¿no? Y llevar ese, como se hacía primero el río, yo lo llevé a mi cuerpo y después hice el camino por donde mismo pasaba el río. Entonces, ese tipo de cosas como entrelazarlos, ¿ves? Que lo que yo expliqué ahorita, ¿ves? El regalo que llegaba y el regalo era vida, entonces yo como que me la ponía a mí y hacía que respiraba y era la vida en sí. Entonces todas esas son como componentes que tienen que ir adaptándose a la canción. Bueno, no sé si todos están dispuestos a hacer una práctica, quieren hacer una práctica para que probemos ese tipo de adaptaciones, usar la lengua de señas, usar todos los elementos como visual vernacular, 3D, todo lo que vimos. ¿Les gustaría? Quiero que las hagamos todos, no uno solo, porque de verdad, entonces todos, sino que todos la vamos a hacer al mismo tiempo, somos bastantes. Así que vamos a ver la canción. Acuérdense que no es español signado. Ya va un momento, espere. Es porque usted tiene que hacer la señal de la canción. Ya va, voy a buscar una que tiene subtítulos por los sordos. Por los sordos. Ya va. Solo no entendían lo que veía. Entonces más vale que lo entendieras porque... Ya va un momento, déjenme buscarles una que tenga un subtítulo por los sordos.
Bien, aplausos. Vi que varios lo hicieron. Por ejemplo, yo les voy a dar alguna parte de la interpretación de esta canción para que vean y puedan practicarla. Déjenme acomodar acá. No, esta no es. Perdón, denme un momento. eh, Ajá, vamos a hacer la traducción de esta partecita. perdóname. Ajá, una parte, les voy a Sí, espera, Ajá, como pueden ver en la canción, se toma un fragmento y, por ejemplo, cuidar. ¿De qué lo está cuidando? De cosas que le puedan perjudicar. Entonces cambio la seña de cuidar por agarrarlo y apartar todo lo que le pueda hacer daño. Entonces, esta es una manera de cuidar, ¿ve? ¿Vieron? Estoy usando otros elementos. Y llorar, limpiarle las lágrimas para que deje de llorar. Entonces voy haciendo adaptaciones con respecto a la canción. Es algo importante que les quería comentar antes que se me olvide. Por ejemplo, tengo una canción y me la dan ahora para que la interprete. Por ejemplo, lo que hicieron ustedes, no. Tiene que ser una canción que yo pueda preparar con todos los elementos, debo investigar, debo hacer las adaptaciones en la lengua de señas y debo practicarla. Eso lleva un tiempo, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacerla mejor. Por ejemplo, tener una canción de ahora para ahora, el proceso mental es como muy rápido y entonces no lo vas a hacer de la mejor manera. Tienes que tomarte el tiempo, o también 2 o 3 personas que hagan opiniones, que digan, mira, ¿qué te parece a ti si uso esta seña, si uso esta? Y hagan arreglos musicales, se llaman, y colocarlos todos por escrito y lograr sacar las piezas de las canciones. Es importante que dentro del grupo esté un sordo, siempre, cuando se van a hacer interpretaciones de canciones, por ejemplo. Fíjense acá. Yo tengo la canción escrita, ¿verdad? Primero, tengo la canción escrita toda en la gramática correspondiente, pero después voy a hacer la adaptación de poner qué seña voy a usar, pongo una seña o pongo un dibujo o una palabra que represente lo que yo quiero decir. Por ejemplo, ustedes vieron el agua que caía. Por ejemplo, el agua que caía, que yo hacía, entonces yo hacía un dibujito de una gota de agua.
y hago algo que me dé a mí la idea como un bosquejo. Acá este es un dibujo feo, pero bueno, para mostrarles, ¿ves? Es un ejemplo de cosas que podemos ir implementando a la hora de hacer una flor o algo que queramos hacer. Si es un dibujo muy difícil, pueden usar también las palabras. Colocar una palabra que les recuerde a ustedes como un bosquejo de lo que viene en la canción, para que hagan las prácticas. Y una cosa que yo les quería mostrar es de Estados Unidos, un video. Es un video diferente totalmente, cambia la visión de todos. No es lengua de señas, es ASL, es lengua de señas americanas totalmente, pero él usa puros clasificadores. Los clasificadores lo van a entender porque son a nivel mundial los mismos, pero es poesía. Allá se trabaja poesía. Claro. No son rápidos, se usa lento, se usa una práctica, se ve la foto del árbol, se busca un árbol, se busca la foto, se busca un video y se lleva la lengua de señas. Se hace en esta universidad. Yo fui a la Universidad Glaudis, fui allá y vimos cómo se realizaba todos estos ejercicios de poesía e interpretación dentro de la universidad, porque están todos los sordos allá. Entonces, es sordos y no solamente sordos, también hay personas oyentes estudiando dentro de la universidad. Hay muchos codas y son muy buenos en la lengua de señas y todos están juntos estudiando. Yo cuando fui me quedé con la boca abierta, asombrado de todo el trabajo que se hace en esa universidad. Entonces, esos elementos que son importantes tenerlo es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Allá se da una carrera que se llama poesía y dramatización. Este sordo lo hace, se los voy a mostrar para que vean. Ajá, miren. ¿Vieron ese video? ¡Wow! Es un trabajo impresionante que se hace, se lleva desde imágenes para llevarlo a la realidad, para mostrar lo que es un árbol y el cambio, todo lo que hace. Fíjense, esto que él hizo así, es como decir las nubes, que salían gotas de agua de las nubes y caían. ¿Vieron? Su cara no fue estática, su cara hizo el movimiento del despegue cuando despega la gota de la nube. Entonces, él hace todo esto, hace el tronco del árbol, lo hace con su cuerpo también. Hace la caída de la gota de agua cuando va cayendo, el árbol cuando llega, la gota, y la raíz que va hacia la gota para absorberla.
Entonces, fíjense, todo esto. Cuando él hace esto es cuando hace las gotas de agua que empiezan a caer de las nubes. Entonces es un trabajo que se hace, ese es 3D, ¿vieron? Ese es el trabajo que se hace. No usa lengua de señas, ¿vieron? Él no usó lengua de señas americanas. Usó puros clasificadores. Pero se puede incorporar lengua de señas. No está prohibido incorporar lengua de señas a la poesía. La lengua de señas es importante también para los sordos y es importante hacer esta adaptación de palabras, llevarla a un cambio completamente a la lengua de señas para el sordo. Ajá, algunos vi comentarios que querían preguntarme algo. Vamos a entrar al bloque de preguntas. Si alguno quiere, avisen. Pero, Por favor, levanten la mano virtual porque no veo. Tengo las preguntas. Yo tengo las preguntas, Jenny. Las guardé para no interrumpirlo. ¿Sí? La primera pregunta de parte de Paula Crosito es, antes de interpretar una canción, el intérprete... Ya va, Teresa. ¿Hay intérprete? Ya. ¿Tenemos intérprete? Parece que no tenemos intérprete. Buenas noches, yo soy de Guatemala. ¿Sorda? Te vi en lo que estás haciendo sobre las canciones y las palabras, llevarlas a la lengua de señas. La intérprete no entiende muchas señas guatemaltecas. Ajá. Muy bien. ¿Me ven? ¿Me están viendo para responder? Sí. Visual vernacular, sí, es verdad. B, significan dos B. La palabra B significa visual, y la otra B significa vernacular. ¿Qué significa visual vernacular? Me preguntan. Bueno, elementos de 3D, de clasificadores, todos juntos, sin la lengua de señas, pero podemos incorporarle, y es como los movimientos. ¿Te acuerdas del movimiento que hice yo del gusano? Eso no es lengua de señas, existe la lengua de señas para el gusano, pero esto es visual vernacular. Hacer esto cuando el gusano se pone en el árbol para salir la mariposa, eso es visual vernacular. Es todas las adaptaciones que se hacen completas de una lengua a otra. En canciones se hace lo mismo. En canciones también tenemos que implementar visual vernacular para que se entiendan bien las canciones. En Guatemala es falta, creo. Falta. Entonces, después yo voy a estar dando una clase de visual vernacular más profunda, si los que estén interesados, después yo la voy a estar dando, así que ahí vas a poder aprender. Hay algunos que no conocen, no se preocupen, pero ahorita hablé de lengua de señas internacionales, perdón por los de Argentina, que esto es de Argentina, pero ella tenía que entenderme. ¿Tú eres sorda? Eres sorda, muy bien, yo también soy sordo. Paula pregunta, antes de interpretar una canción, ¿el intérprete informa qué tipo de ritmo es? Si es salsa, tango, melódico. Sí, un momento, Teresa, que sigue hablando la chica. No la veo. Habla de las diferencias que hay entre visual vernacular y los 3D y todos los elementos que se deben usar a la hora de interpretar canciones. A ella le encantó y ella quiere profundizarlos más para tenerlos bien en claro. Muchas gracias por la oportunidad. Ahora sí, Teresa. Paula pregunta si la persona que va a interpretar la canción antes debe informar qué tipo de ritmo es, si es salsa, si es tango, si es melódico. Sí, muy importante eso que acaba de mencionar ella. Ya va un momento. Es Ana Paula la que preguntó, ¿fue sorda? No, es oyente, es oyente.
no sé si es Ana Paula, bueno, pero si es oyente. No. Oye, pensé que era ella porque dijiste Paula. Ajá. Bueno, es importante tomar en cuenta este componente. Hay dos componentes importantes. Si me invitan a una casa a disfrutar de una fiesta donde estamos invitando y hay personas disfrutando, bailando, y me piden a mí que interprete una canción porque yo sé lengua de señas, eso es como que lo podemos hacer como un disfrute, interpretar alguna canción. Pero si lo hacemos en un contexto más profesional, más oficial, de trabajo o algo, por ejemplo, hay música o personas que música presente y hay un sistema de accesibilidad que quieren hacer, ¿verdad? Y hay un componente, entonces tiene que haber un plan o una planificación de todo lo que va a hacer. Si va a haber alguna música, tienen que decirle al intérprete o a la persona que va a estar ahí, darle la información qué música es. Porque yo solo, imagínate, estando en un sitio interpretando, estoy cansado. Una persona cuando está interpretando mentalmente está cansada y tiene que tener un equipo de intérpretes que lo ayuden a ellos a tomar cuál es lo que van a hacer y quién va a hacer las interpretaciones de canciones, si se van a dar el caso, o distribuirla, o si yo quiero hacerla, bueno, tengo que practicarla, saber qué canción hay, si se va a poner, en qué tipo de instrumento musical se va a poner, si es en audio, si es en pendrive o qué, y practicarla. El intérprete que llega y ponen una música de repente, que siempre que lo hacen está mal. Eso debe ser antes para que esta persona se pueda preparar, puede pedir la información y prepararse para saber qué tipo de música es, para estar seguro a la hora de que le toque interpretar y se prepare bien, porque es importante. Por ejemplo, no me dan esa información y yo estoy allí y empiezo a interpretar y llega una música, las personas sordas lo van a ver como una interpretación, pero algunos sordos no van a entender bien o van a quedar con dudas y va a haber diferentes opiniones. Entonces es mejor, para evitar esos escenarios, tener toda la música antes y poder escucharla, poder prepararnos bien y poder interpretarla si es en vivo para que cause el mismo impacto que causaría para los oyentes. Es como una ley, tiene que ser antes. Siempre tiene que ser antes. Valeria, ella dice que ella es una persona sorda y que está profundamente emocionada y está llorando. Es la primera vez que ella entiende de qué se trata una canción, de la mano de una persona sorda, ¿sí? Valeria, está interpretando Carlos. Valeria. Gracias. Gabriela dice, llego a la conclusión que la mayoría de las canciones que vi son en español señado, ¿no? En YouTube. Aura, escribí, por favor. Ajá. Bueno, te explico. Yo no es que estoy vigilante de qué canción y para decir cuál está mal, cuál está bien, quién lo está haciendo bien. Es importante que ustedes entiendan, los oyentes entiendan, porque yo también entiendo que los oyentes han acostumbrado a situaciones familiares donde llevan un disfrute y la música es parte de ellos. O sea, el hablar, el tener todo ese tipo de características, es importante que ellos lo ven de esa manera. Entonces, toda la vida. Entonces, es como su idioma. Entonces, las personas han logrado aprender lengua de señas, muchos oyentes, abecedario, los saludos, y sienten que oyen una canción y quieren como practicar lo que están aprendiendo con la canción. Es algo normal que lo hacemos con cualquier idioma que estamos aprendiendo. Pero es importante tomar conciencia que las personas sordas esta parte la ven mal. A algunos no les gusta, no todos, pero a algunos no les gusta. Y por favor, algunos es como evaluarte fuera, es como cuando vas a cantar y te ponen las 3X, ¿no? Pero por lo menos tenemos que ver por qué
se está haciendo eso, algunos lo hacen por práctica, pero el español signado no se ve bien ante la comunidad sorda. ¿Por qué? Porque es como una persona que canta una canción muy linda y todos nos gusta oír la canción. Y vemos algo de español signado es que como que nos causa ruido. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo y sabemos que no sabemos interpretar canciones, practiquemos en la casa, dejemos a los que saben interpretar canciones que lo hagan mientras nosotros seguimos practicando. Sabemos que nos falta y tenemos que seguir aprendiendo. Por ejemplo, ahí me contaba que el español firmado está mal. ¿Y qué hacen otros entonces? Pregúntenle a las personas sordas cómo hacen esas adaptaciones, empiecen a hacer esos cambios. Las personas sordas les explican y van haciendo los cambios para que puedan hacerlo bien. Esa es la idea. Y pregúntenle a las asociaciones de sordos, a los sordos que están en la calle. Los sordos saben. Bien, Valeria Pérez. Cosa que quería agregar, ya va un momentito. Español signado no es un idioma, no es en lengua de señas, no lo estás haciendo en lengua de señas. Si lo hacen en español signado, no lo están haciendo en lengua de señas, lo están haciendo en español signado. Si lo quieren hacer en lengua de señas, tienen que practicar y hacerlo en la lengua natural de las personas sordas. Bien. Valeria dice, pregunta, entonces, ¿hay muchas formas de interpretar una canción? Sí, por supuesto. Hay tenemos también diferentes ritmos. Hay una interpretación que les vamos a mostrar para que vean que interpretaron una canción de 3 diferentes formas. Les voy a mostrar brevemente. Esta es una forma, miren esta. Esta es la otra forma. ¿Vieron que no es igual? Hay otra de esta misma canción. ¿Vieron?
son diferentes, las personas no las van a interpretar igual. Por ejemplo, yo hago esto así, fue la forma de decir de vivir, y otro lo puede hacer diferente. Es igual como las voces. Las voces, una persona puede tener una voz muy fuerte, otra muy suave. Van a cambiar las voces, las intensidades de las voces, y eso lo va a llevar en lengua de señas. Nosotros, la lengua de señas para nosotros, las voces son movimientos con las manos, y cada uno lo va a hacer diferente. Algunos lo van a hacer muy suave, algunos cantan más, la lengua de señas la van a usar como más estilo, más suavidad. Pueden usarlo. Entonces no va a ser igual. ¿Por qué? Porque cada persona va a sentirla a su manera, va a tener su propia interpretación, su propio estilo de vida y su propio estilo de cantar. Espérate. Las metáforas, me preguntaron por ahí, vi. Sí, acá Bueno, tenemos la tú- pregunta de Norma. Dice, ¿se puede hacer metáforas para interpretar las canciones usando los clasificadores? Sí, por supuesto. No es fácil. Me recuerdo hace un tiempo que conté Bueno, en un libro de eh, cuentos, me hicieron bueno, esa misma pregunta. Cuando yo estaba ok. dando el taller de cuentos, me hicieron una pregunta Sí. sobre las metáforas. Las metáforas, sí, por supuesto, que las metáforas, les cuento algo cortito. Fíjense, miren, una bolsa, yo lo hice en el libro de cuentos, una bolsa, la bolsa se mueven así, si están en el viento, ¿verdad? Entonces yo hago esto y yo me hago la bolsa. Fíjense, la bolsa es una preocupación o algo que va de un lado a otro, es una metáfora. En ese aspecto era una metáfora que yo estaba implementando para decir una persona que va de un lado a otro y está complicada con muchos problemas, Bolsa. y la situación la lleva de un lado a otro. Entonces la referí a la metáfora de una bolsa, por ejemplo. Bien. Hay otras, Perfecto. no sé si entendieron la respuesta o Sí, sí. la estoy haciendo corta, pero hay muchísimas metáforas. Gabriel le Sí, pregunta, se usan mucho las metáforas. vamos, Después lo hacemos, Teresa, vamos después. por las últimas dos preguntas porque ya es un poco tarde. Gabriela pregunta, ¿qué pasa entonces con las metáforas del autor? Por ejemplo, en la canción de Patricia Sosa, cuando dice, no es difícil que aprendas a volar, si se seña aprende más volar, la persona entiende esa metáfora porque es un absurdo, si aprendes a volar te vas a caer. Ajá, ya va, déjame asimilarlo, déjame pensarlo. Bueno, por ejemplo, las metáforas llevan un tiempo de estudio porque tienes que procesar, estás hablando de volar, no es volar realmente lo que ella quiere decir allí. Habla de volar en este sentido, tendrías que buscar la manera de que esa misma metáfora, usar la metáfora, sí, pero llevarla a otro nivel. Tienes que pensarlo, pero todo depende. O sea, las metáforas se pueden utilizar. Tienes que llevarla hasta que dé el resultado, de que dé la respuesta a lo que quiso decir. Por ejemplo, ella habla de la libertad, de ser libre, de poder hacer las cosas. Entonces, el volar te significa eso. Entonces, tienes que buscar la metáfora que te lleve a eso. Por ejemplo, volar, ser feliz, o sea, tener tu tiempo para ti. O sea, buscar la manera de que esa metáfora se entienda. Es más o menos mi explicación que te podría dar en eso. Pero las metáforas no se toman tan a la ligera, te llevan su tiempo de proceso y adaptación para que la metáfora quede bien constituida dentro de una canción si la vas a usar, porque se pueden usar las metáforas. Por ejemplo, en las metáforas también las puedes aplicar en ti mismo, pero ya va, hay algunas metáforas que tienes que tener en cuenta que el sordo entienda.
¿Por qué? Porque qué es lo que quiere transmitir al sordo y Siempre. qué sentimiento quieres darle, y si le vas a un servicio a él para que él entienda eso, tienes que hacer lo que ellos entiendan, que se está hablando de una metáfora y que se refieran. O sea, tienen que, no que la entienda el que la va a enseñar, sino que la entienda también la comunidad que la va a recibir. Laura dice, qué hermoso trabajo que haces, Carlos. Yo soy hipoacúsica y a veces me angustia que no entiendo las canciones. Solo me guío por la música y me encanta que seas tan claro en interpretar los sentimientos. Gracias, sos un genio. Nancy dice, es una herramienta excelente para el nivel inicial con niños sordos y oyentes. Lorena dice, en muchas ocasiones he dicho que era imposible hacer una interpretación de canciones en lengua de señas, así que ver realmente lo que estás haciendo es sorprendente hoy lo que estamos aprendiendo. Bueno, hay muchos agradecimientos, hay mucha gente que quedó así maravillada. ¿Sí? Le vamos a decir, yo creo que esta ha sido una clase, no sé si una de las mejores que hemos tenido. ¿Sí? Mira, me guardo la de cuentos, así como el top, me guardo la de insultos con Valeria y la de insultos con Valeria, la de cuentos y la de canciones en mi top. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. ¿Sí? Les quiero contar que Carlos da clases, por supuesto, de forma particular, también da talleres, ¿sí? Si ustedes se contactan con amigos de la LSA, nosotros les pasamos los datos. Quiero agradecerles a todos aquellos que nos aportan los cafecitos, esos 200 pesos que nos brindan. Para nosotros es un montón porque con eso le pagamos a los profesores que nos están ayudando a aprender distintos temas. Como siempre, todas nuestras clases quedan colgadas en YouTube. Como siempre, tenemos un montón de agenda más. ¿Sí? Dentro de unos días le vamos a estar contando cuál va a ser nuestra próxima actividad. Quiero agradecer la presencia de todos los amigos de la LSA que están siempre, de las personas de la comunidad sorda que están presentes, que nos apoyan desde hace un montón de tiempo. ¿Sí? Hay profesores en este momento aquí acompañándonos, gente nueva que son bienvenidos. Y nada, gracias Carlos, gracias Jenny que no se la ve, gracias Jenny, gracias que no se la ve, pero está ahí. Pero no me ven. Tu trabajo, Carlos, de hoy me emociona. Hermoso, hermoso, Muchas hermoso. gracias. Yo creo que le tenemos que hacer un corazón a Carlos para decirle gracias. Gracias. Gracias, amigos. A practicar todos los días un poquito, a ver si nos sale un pedacito de lo que hace Carlos.